Bien, vamos a dar una introducción al ciclo de refrigeración por compresión. Claro, compresión de vapor. La compresora solo comprime gas, ¿no? Gas. Bien, los componentes básicos de una instalación de refrigeración son el líquido refrigerante que va a circular por este circuito térmico. ¿Okay? Entonces, la compresora va a comprimir gas del estado 1 al estado 2. A ver, vamos a verlo aquí abajo. Hay dos niveles de presión. La presión de alta, que está a la salida de la compresora. El condensador trabaja a presión constante y a la entrada de la válvula de admisión, ¿no? Toda esta línea tiene presión alta. ¿Ok? En 2, en 3, presión alta. Y a la entrada al compresor es la presión baja. El evaporador está a presión baja, a la salida de la válvula de expansión también es presión baja. Solo hay dos niveles de presión. Entonces acá tiene la presión alta, que corresponde a la presión del condensador, y la presión baja, que corresponde a la presión del evaporador, ¿no? En realidad tenemos que situarlos. El punto 2 es entrada del condensador, el punto 2 salida del compresor. El punto 3, salida del condensador, y también el punto 3, entrada a la válvula de admisión. El punto 1 es entrada a la compresora y 1 es a la salida del evaporador. 4 es a la salida de la válvula de expansión y también 4 es entrada al evaporador. Entonces, por ejemplo, aquí 1 está como vapor saturado. ¿Ok? Entonces, a esta presión. La compresora, hay que darle trabajo a la compresora para que comprima este vapor saturado a vapor sobrecalentado. 2 sería vapor sobrecalentado. Podría ser un proceso a entropía constante ideal o un proceso politrópico. Ya sabemos la compresión. De 2 a 3, el condensador va a condensar. Es decir, el vapor sobrecalentado, que está en 2, a través de un proceso de enfriamiento en el condensador, ¿ok? Lo va a este vapor sobrecalentado, lo va a condensar hasta líquido saturado, en 3. Repito, aquí van a interactuar dos circuitos. Un circuito de enfriamiento, ¿no? Que va a enfriar al condensador. Puede enfriarlo a través de unos ventiladores, ¿ok? Que van a proporcionar un flujo de aire y va a enfriar al condensador, es decir, va a condensar este vapor, ¿no? Al líquido, de 2 a 3, de 2 a 3. Entonces, esta temperatura de aquí es la mayor y la temperatura del circuito de refrigeración es menor. Por eso que va a fluir un calor Q sub C. Bien, estando en 3 como líquido saturado, ¿no? Estando en 3 como líquido saturado, entonces pasa a través de una válvula, se expande. La propiedad que tiene la válvula es que el proceso de expansión, es decir, va a bajar la presión. De la presión de alta va a bajar a la presión de baja. Lo va a hacer a través de un proceso a entalpía constante. ¿Ok? Un proceso isentálpico. Entonces, lo que era líquido saturado, ahora es vapor húmedo. Entonces, sale como vapor húmedo, líquido más vapor, y entra al evaporador. Entonces, en el evaporador, ¿no? Su objetivo es mantener, digamos, este espacio refrigerado, por decir, a 20 grados centígrados. Afuera puede estar a 30 grados centígrados, o puede estar a 15 grados centígrados. En fin, dependa
este espacio a qué temperatura quiere enfriar. Entonces, el refrigerante que pasa por el evaporador, por decir, puede estar a menos 5 grados centígrados. Y acá adentro quiere usted mantener, digamos, 20 grados centígrados en la oficina. Entonces, de 20 grados centígrados a menos 5 grados centígrados, ¿no? Va a haber una transferencia de calor en el evaporador, ¿no? Entonces, se transfiere calor. Entonces, este vapor húmedo va a ir, conforme le vamos dando energía calorífica, va a llegar hasta vapor saturado. ¿Ok? Entonces, el objetivo, repito, es mantener frío estos ambientes. ¿Ok? Estas cámaras de refrigeración. Entonces, nuestro objetivo es el Q sub B. Este es el efecto de refrigeración. Para que enfríe tenemos que darle trabajo. ¿Ok? Es decir, va a pasar de una temperatura menor a una temperatura mayor, ¿no? A ver, y hay un coeficiente de performance, ¿ok? Que compara potencia calorífica, ¿no? Deseado contra la potencia entregado al compresor. Ahí tiene, potencia entregada al compresor y el efecto refrigerante en el evaporador. Este es flujo másico, ¿no? Por variación de entalpía. El efecto refrigerante está entre 4 y 1. Entonces, Q sub B será entalpía en 1 menos entalpía en 4. Y lo tiene, entalpía 1 menos 4. Y el compresor está trabajando entre 2 y 1. Entonces, la entalpía en 2 menos entalpía en 1. Ahí está. Este sería el trabajo específico que multiplicado por el flujo refrigerante nos da en kilovatios la potencia en el compresor. Cuando eliminamos los flujos máxicos nos queda diferencia en entalpía. Recordando, ¿no? Recordando, cuando se entrega trabajo a un ciclo, ¿no? El trabajo es negativo. Cuando se entrega calor a un ciclo, el calor es positivo. Cuando sale calor de un ciclo, el calor es negativo. ¿Ok? Eso para cuando aplique fórmula. ¿Algún comentario? Profe, ¿No? ¿puede repetir la primera parte de 1 a 2? Creo que dijo que el vapor se convierte en vapor saturado, sobresaturado, ¿no? Qué bien esa parte. De 1 a 2, acá. Sí, Ya. Estamos considerando que 1 es vapor saturado, ¿de acuerdo? sí, profe. Ya. Entonces, si usted va a... La compresora va a comprimir, ¿ya? Este gas, de este vapor saturado. Bueno, acá lo va a hacer idealmente a entropía constante, ¿no? Puede ser un proceso politrópico. ¿Ok? Bien, entonces levanta la presión, de esta presión baja a esta presión alta. ¿Ok? Comprimiendo lo levanta. Y lo hace a través de un proceso a entropía constante. Lo está viendo usted. La entropía en 1 es igual a la entropía en 2. Ya, ese es el trabajo que hay que entregarle al compresor para que comprima el gas. ¿Otra consulta? ¿Está claro, señor, o tiene otra pregunta? Sí, sí entendí, profesor. Gracias. Ya. Vamos a hablar sobre el funcionamiento básico de un ciclo en refrigeración, así que comencemos. Primero vamos a comprender por qué hablamos de ciclo. Debemos saber que cuando una sucesión de procesos es cíclica, el último estado coincide con el primero. Decimos que tenemos un ciclo. En el caso de la refrigeración, estamos hablando de hacer una serie de cambios y repetirlos una y otra vez indefinidamente.
Para saber cómo funciona el ciclo de la refrigeración, antes tenemos que saber cuáles son los componentes básicos y principales de los que están compuestos, y son los siguientes. Número 1, el refrigerante. Número 2, compresor. Número 3, condensador. Número 4, la válvula de expansión. Número 5, el evaporador. Y como número 6 tenemos el filtro secador. Empecemos hablando del refrigerante. Este es un fluido que se encarga de viajar por dentro de las tuberías de todo el circuito, cuya composición química por la que está compuesta le permite absorber el calor de un espacio determinado y liberarlo en otro espacio. Bueno, por el circuito, por las tuberías, los serpentines, por el condensador, por el evaporador, por el compresor, va a circular una sustancia refrigerante. Esa sustancia va a absorber calor, de la zona a refrigerar a través del evaporador. Dentro del evaporador hay esta sustancia refrigerante que absorbe la energía, ¿ya?, a la sala donde se quiere refrigerar. ¿Ok? Después, esta sustancia en la forma de gas, de vapor, entra a la compresora y la compresora levanta la presión, ¿no?, en vapor sobrecalentado. Ese gas, este refrigerante, está como vapor sobrecalentado en el condensador, ¿no? Se va a enfriar, ¿no? En el condensador se enfría este gas y se condensa hasta el líquido. ¿Ok? Es este mismo refrigerante, pero ya como líquido. Y ese líquido pasa por la válvula de expansión y de líquido saturado pasa a vapor húmedo dentro de la campana. Y ya está dentro del evaporador. Entonces el evaporador absorbe energía y va aumentando la temperatura del refrigerante. Va aumentando la entalpía del refrigerante hasta que se haga vapor saturado. Entonces, es este refrigerante el que hace todo el trabajo. ¿Ok? El compresor se puede decir que es el corazón del circuito y se encarga de hacer mover y hacer circular el refrigerante por todas las tuberías internas para que ocurra el cambio de estado del refrigerante. El compresor tiene dos funciones principales. La función número 1 es absorber el refrigerante a baja presión y a baja temperatura. Y la función número 2 es comprimir el refrigerante por el lado de alta y a alta temperatura. El evaporador, también conocido como congelador, es el lugar donde se produce el frío. El evaporador es el inicio de la sección de baja presión. Esta parte del circuito se encarga de absorber el calor, ya sea de un espacio determinado, una persona o alimentos. Este proceso lo realiza a través de la evaporación del refrigerante. Claro. Acá tenemos el circuito del evaporador, ¿no? Acá también. Entonces, por acá internamente está circulando el refrigerante, ¿no?, que va absorbiendo la energía, ¿no?, de todos los cuerpos que están colocados aquí dentro de esta refrigeradora. Claro, acá arriba tiene usted mayor cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá esta cámara, ¿no?, el enfriamiento es mayor, ¿no?, que en esta parte. O sea, hay una distribución, ¿no?, de la capacidad calorífica. Bueno, entonces este es el evaporador y esto que está acá atrás es el condensador. Entonces usted en la parte posterior de la refrigeradora lo toca, está caliente. Es porque por el condensador se está arrojando, ¿okay?, la energía calorífica. Dentro puede estar a 5 grados centígrados y afuera puede estar 20, 25 grados centígrados. Entonces el calor está fluyendo
de menor temperatura a mayor temperatura. Pero para eso hay que circular un refrigerante y para que circule hay que darle trabajo a la compresora. ¿Ok? Entonces invertimos trabajo. Eso no es natural. Es de la evaporación del refrigerante. Cuando hablamos del condensador nos referimos a esta parte del circuito que se encarga de liberar ese calor que es extraído desde el evaporador hacia el medio ambiente. La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración son dos. 1. La de controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador. Y 2. Proporcionar la diferencia de presión establecida entre los dos lados de alta y baja. Este ciclo inicia en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa y por otro lado lo comprime con alta presión y alta temperatura hacia la entrada del condensador. Desde el condensador el refrigerante pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas, todo tipo de humedad, y enseguida llega a la válvula de expansión. Esta se encarga de controlar la dosificación del refrigerante que entra hacia el evaporador. Cuando dicho gas o dicho fluido entra al evaporador donde hay baja presión, este se expande, hierve, se convierte en vapor. Cuando se convierte en vapor es cuando absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el gabinete del refrigerador está suficientemente frío y un termostato, un dispositivo eléctrico de control, detiene el motor, que solo se vuelve a encender cuando la temperatura del gabinete se eleva. Como ya te diste cuenta, el compresor y la válvula de expansión o tubo capilar dividen el ciclo en alta y en baja presión, mientras que el evaporador lo separa en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno amigos, esto ha sido todo por este explicación. A ver, les he pasado una tabla, ¿no? Una tabla de refrigerantes. Entonces, esa tabla que tiene valores numéricos, presión, temperatura, volumen específico, entalpía, entropía, está graficado aquí, ¿no? En este diagrama que para este sistema de refrigerante, ¿no? Para este refrigerante R134A. ¿Okay? El diagrama, el eje vertical es la presión absoluta y el eje horizontal es la entalpía, ¿no? La entalpía. Entonces vamos a ver aquí dónde está la entropía, dónde está la temperatura. Este de aquí sería el líquido saturado y esto sería vapor saturado. Y dentro tenemos la zona de mezcla, líquido más vapor. Acá vapor sobrecalentado, acá líquido subenfriado. A ver, vamos a observar este diagrama. Entonces, aquí va a estar la compresora, aquí va a estar la condensadora, aquí va a estar la válvula de expansión y aquí va a estar el evaporador. Tenemos que pasarlos al diagrama de Molière para saber si de nuevo hemos tomado datos del funcionamiento de una máquina, se va a una máquina, se toman datos y después tenemos que pasarlos al diagrama de Molière
para saber si está funcionando correctamente la máquina y sobre todo en el caso que deseemos conocer el rendimiento del equipo, la eficiencia energética, el ratio COP, si está en modo calor, o ER, la potencia que está ofreciendo la máquina en modo calor, COP, o en modo refrescamiento, ER, la potencia que está dando entre la potencia del compresor. Vamos a una máquina, las condiciones ambientales que se han tomado son 35 grados Celsius, 35 grados Celsius, y el manómetro de presión de alta nos ha medido 10 bar, presión relativa, 10 bar. Por tanto, para entrar en el diagrama debemos de sumar un bar de la presión atmosférica. Entonces, la presión de alta es esta, 11 bar. Ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Entonces, está cerca al mar, están próximos al mar, entonces la presión atmosférica es un bar o una atmósfera. Entonces, el instrumento manómetro ha registrado 10 bar, le suma un bar para que sea presión absoluta. Presión de alta. Se ha tomado también la presión en el lado de baja y hemos tomado un valor de un bar. Hemos medido un bar, le sumamos 1, son 2. Y esta es la presión de baja. Ya tenemos la primera información, ya sabemos las líneas en las que se va a mover la compresión, la condensación y la evaporación. La condensación se va a mover en esta línea, en esa línea de ahí, en la condensación de fase gaseosa a fase líquida. Se va a mover por aquí. Debemos de localizar el punto de entrada y salida, pero para eso tomamos también temperaturas. Y la evaporación se va a mover en esta línea de aquí. Ahí. ¿Vale? Va a la evaporación, va a venir por aquí, de líquido a gas para la entrada del compresor. Para determinar los puntos de final de la evaporación y final de la condensación, se utilizan unos termómetros de contacto. En este caso hemos medido a la salida del condensador 37 grados Celsius. Hemos medido 37 grados Celsius, pues vamos a buscar ese punto. 37 grados Celsius. Aquí estamos con una temperatura de 42 grados aproximadamente, en el cambio de fase. Aquí tenemos el 30, el 37 estará aproximadamente ahí. Entre 40 y 30, 37. Y esa es la temperatura de salida del condensador. La diferencia entre los 37 grados y los 42 grados a los que se aquí está produciendo. Aquí está a 11 bar. Ya, 11 bar. A ver, vamos a ir, para que ustedes lo vean, 11 bar. A ver, vamos a ir a nuestra... 11 bar, un bar es 0.1 megapascal. ¿Ok? Repito, un bar es 0.1 megapascal. Acá hay 11 bar, sería 1.1 megapascal. ¿Ok? Vamos a ver su temperatura de saturación. Está comentando que es 45. A ver, vamos a otra vez a... Y los 42 grados a los que se está produciendo el cambio de fase. Entonces, para 11 bar o 1.1 megapascal, tiene que tener su temperatura de saturación a 42 grados. A ver, vamos a ir a la tabla. Bueno, no tengo el R134A.
Pero le voy a mostrar en todo caso que para una temperatura, usted ya lo sabe, le corresponde una temperatura de saturación. Ya, entonces, ¿qué tiene? Vapor húmedo, ¿no? En la campana. Entonces, 1.1 megapascal, acá tiene 1, y ahí tiene 1.2. Entonces, la temperatura está entre 41 y 49. 1.1 es casi 1. Entonces, es 4.16. Y el expositor está diciendo que hay 42 grados centígrados. ¿Ve? Entonces, si usted tiene una presión de saturación, está relacionada a una temperatura fija de saturación. ¿Ok? Ya, entonces está 42 grados centígrados, acá tiene 41.6. ¿Algún comentario? Entonces, para una presión de saturación hay una temperatura de saturación. ¿Dónde está? No. Ok. Entonces, ha tomado lectura y le ha dado 37 grados centígrados. Aquí hay 40 grados centígrados. Esta es la escala de temperaturas. Este también la escala de temperaturas. Esta es la escala de temperaturas. Por ejemplo, 30 grados centígrados. Acá está 30 grados centígrados. Baja. Acá está 30 grados centígrados. Dentro de la campana, usted sabe que la presión y la temperatura son constantes. Llega acá a 30 grados centígrados y esta curva es isotérmica. Acá lee 30 grados centígrados. ¿Ok? 37 está entre 30 y 40. ¿No? Entonces por aquí está cerca a 40. Este es 40 grados centígrados. ¿No? Y 37. Bien. Y 42 grados centígrados está pasando 40, pues, ¿no? 42 grados centígrados está por acá. Este está bajo y el otro está un poquito alto. Nos dan 5 grados, que ese es el subenfriamiento. Un subenfriamiento que podríamos considerar normal. Un subenfriamiento, la diferencia en temperatura del punto que corta la curva de saturación del líquido saturado con la temperatura que tenemos a la salida del condensador. De aquí pasaremos a una válvula de expansión y bajaremos en vertical. Y tendremos el punto de entrada del evaporador. Incluso si lo bajamos hacia abajo en vertical, vemos que energéticamente ese punto le corresponde una entalpía de 250 kilojulios, unidad de energía por kilo de refrigerante. Bueno, ya tenemos el final del condensador, el principio del evaporador. Medimos la temperatura a la salida del evaporador y hemos tomado un dato de menos 5 grados bajo cero. Esta es la curva del 0, esta es la curva del menos 10, pues entre medias. Ahí. Bien. Tenemos una temperatura
de recalentamiento después de la salida del evaporador de menos 5 grados. Como la temperatura de cambio de fase son menos 10 grados, hacemos la resta y nos da... Entonces, aquí también, ¿no? Tenemos 2 bar, sería 0.2 megapascal. Si vamos a la tabla, ¿no? Entonces la temperatura va a ser menos 10 grados centígrados, la temperatura de saturación, ¿no? Y en la instalación han leído a la salida del evaporador la temperatura y han leído menos 5 grados centígrados, ¿no? Menos 5 grados centígrados, ¿ok? Y menos 10 grados centígrados la temperatura. La diferencia es 5. Más 5 grados de recalentamiento. Ese es el recalentamiento que tenemos en este caso, 5 grados. Pues también un valor aceptable. Entonces este es el punto de salida del evaporador, donde se produce el cambio de fase de líquido a gas. Al compresor solo le puede entrar gas. Las líneas en las que se mueve el compresor son estas líneas de energía, de entropía constante. Entonces nos movemos por esta línea, así. Bueno, esto es un proceso ideal, ¿no es cierto? A entropía constante. Lo real es que sea politrópico, ¿no? Suba hacia arriba, suba. Ahora, usted puede ver acá, dice entropía, ¿no? Y los valores 2, 202, 204, 206, 208, ¿no? Están aumentando hacia abajo. O sea que la entropía aumenta hacia abajo, ¿ve? Tiene que tener en cuenta la tendencia del aumento de la entropía. La temperatura está hacia la derecha, ¿no? Está aumentando. Ya tenemos el ciclo cerrado. Tenemos un cambio de fase en alta presión en torno a los 42 grados, ¿vale? De tal manera que como el fluido refrigerante se encuentra un medio a 35 grados, pues lo nota frío y condensa. Desde 42 hacia abajo se produce la condensación. Entonces tenemos aquí condensación, vamos a marcar una flecha, expansión, evaporación, compresión. Y si lo seguimos viendo energéticamente, bajamos el punto de salida del evaporador en vertical hacia abajo, nos da un valor de 3,95. Podéis hacer vosotros también. Y la salida del compresor lo bajamos en vertical hacia abajo, nos da un valor de 4,33. De 4,33. Bien. Ya tenemos cuantificado energéticamente el proceso, ya lo estamos viendo el recalentamiento que tenemos a la salida del evaporador, vemos que es correcto, vemos el subenfriamiento para que entre el líquido a la válvula de expansión y funcione mejor, y además de aprovechar mejor el evaporador. Cuanto más nos vengamos hacia acá, mayor aprovechamiento del evaporador. Y energéticamente el evaporador está captando esta energía 395, que es la entalpía de salida, menos 250. Yo ya lo tengo aquí restado, da 145 kilojulios por kilo. Pues esa es la energía que está tomando, que está absorbiendo
el evaporador. Este es el efecto refrigerante, ¿no? La sustancia de trabajo acá en el evaporador está llevando esta energía y dejando el espacio frío, ¿ok? Entonces este es el Q sub B. Entonces, este Q sub B hay que compararlo con el trabajo que hay que entregar a la compresora. Todos estos valores son diferencias de entalpías, ¿no? Acá abajo tenía 395 de entalpía específica, aquí esta entalpía en 3 igual a entalpía 4, acá me parece que está 250, la diferencia le ha dado este. Ahora va a restar la entalpía en este punto, que es 430 y tanto, menos entalpía en 390 y tanto, y le va a dar el trabajo específico del compresor. Y lo mismo haría acá en el condensador. Esta entalpía menos esta entalpía sería el calor que el condensador transferiría al medio ambiente o al circuito de refrigeración para que condense este vapor a líquido. Pues en este caso el líquido suba enfriado. ¿Algún comentario? El compresor, ¿cuál es la energía? Pues este es su punto final, este es su punto inicial. 433 menos 395, lo tengo ya por aquí preparado, son 38 kilojulios por kilo. Y en el condensador tenemos un punto inicial de 433, un punto final de 250, con signo contrario a los otros dos, porque vemos que evoluciona en sentido contrario. Tenemos 183 kilojulios por kilo. Bien. Observamos que el camino que se recorre hacia la derecha, adquiriendo energía en el evaporador y en el compresor, 145 más 38 son los 183 kilojulios por kilo que está cediendo el condensador. Si esta máquina estuviera trabajando en modo de refrigeración, absorbiendo calor en el interior, dando frescor en el interior, el coeficiente R sería 145, la potencia, en este caso la energía frigorífica que está dando en la unidad interior, entre 38. Justo en ese momento el R sería de 3,8, la división de uno frente al otro. Bien, pues para todo esto nos sirve el diagrama psicométrico, para cuantificar energéticamente los procesos y poder visualizar lo que está ocurriendo en cada uno de los componentes. Compresión, condensación con su subenfriamiento, para que entre el líquido a la válvula de expansión, expansión, pérdida de presión, evaporación, otra vez cogiendo energía. Vemos al final el recalentamiento. Recalentamiento es la diferencia de temperaturas entre el punto de salida, el punto de rocío, el punto que intersecta con la curva de saturación, con la curva de gas saturado, y el punto final que realmente estamos teniendo a la salida del evaporador. A ver, Come. Vamos identificando los parámetros termodinámicos. ¿Okay? Acá verticalmente tenemos la temperatura, ¿cierto? Acá 50 grados centígrados, 60, 70. Por ejemplo, 60, ¿no? Acá está 60, continúa 60, y esta línea que está aquí es 60. La temperatura crece hacia la derecha. Entonces, estas curvas que van hacia abajo son curvas isotérmicas. Y acá en la parte inferior están las temperaturas, ¿no? 30, 40, 100, 110, 120. Ok, ya hemos identificado la temperatura y vemos cuál es su tendencia, cómo crece o cómo disminuye. Esta curva de acá es líquido saturado, esto de acá es vapor saturado, dentro es vapor húmedo, líquido más vapor,
esta zona es líquido comprimido o subenfriado, y esta zona es vapor o gas sobrecalentado. Bien, entonces la presión es el eje vertical, el eje horizontal es la entalpía. Ya tenemos ubicado presión, temperatura y entalpía. La entropía, ¿ya? La entropía es esta línea paradita, ¿no? Bueno, él está siguiendo un proceso de compresión a entropía constante, isoentrópico. Entonces, estas líneas, ¿no? Esta línea de acá son los valores. Acá hay 1.02, 1.04, acá hay 1.08, 2, 2.4, 2.6, 2.14. Entonces está viendo usted que la entropía está también creciendo hacia la derecha, ¿no? Esta línea de acá tiene mayor entropía. Eso es muy importante, jóvenes, que identifiquen las tendencias. Ya tenemos la entropía, ya tenemos la presión, la temperatura, la entropía, la entalpía. Y el volumen específico, ¿no? El volumen específico es esta curva que está aquí, ¿no? Entonces vemos acá el volumen específico. Y el volumen específico también, 0.06, 07, 08, 01, también está creciendo hacia la derecha, ¿no? Este volumen es menor, este es mayor, hacia abajo está creciendo. El volumen específico, acá lo puede usted leer. Y para terminar, aquí hay estas curvas que están acá. Y vémoslo. Pasaremos. Aquí tenemos el tren. Ya, estas curvas, estas son curvas de calidad. Acá hay 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? La calidad X, ¿no? Que está dentro de la campana. Repito, presión, temperatura, ¿no? Temperatura, entropía, ¿no? Esta línea de la entropía, acá está su nombre, ¿no? La entropía, esta es la temperatura, ¿no? Sigue la temperatura en la zona de vapor sobrecalentado, y el volumen específico es esta que está echadita, esta, ¿no? Que también crece hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Ahí tiene usted el volumen específico. Entonces, presión, temperatura, entalpía, el eje horizontal, la entropía, el volumen específico, y bueno, ya le dije la temperatura, que acá es vertical, dentro de la campana es horizontal la temperatura, y aquí fuera es una curva cóncava hacia adentro. ¿Algún comentario? Ya, entonces esta gráfica corresponde a la tabla, el cuadro que les he pasado. Ok, entonces este cuadro numérico es la que está representado en curvas, es lo mismo, ¿no? Esta tabla, este cuadro numérico, es lo mismo que la gráfica, ¿ok? A partir de estos datos se han trazado esas curvas. ¿Algún comentario? Bien, sigamos entonces. A ver, vamos a observar un minutito esa gráfica también, ¿no?
El diagrama de Molière es este, presión, entalpía, ¿no? Sistema de refrigeración. Jóvenes, en la tabla está, mire, ¿ve? Acá abajo dice entropía, ¿ve? Entonces, estas tendencias que van hacia arriba son entropía. En la tabla le da los nombres, ¿no? Ya, pero es bueno que usted, repito, siga las tendencias. Acá dice volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Este es volumen específico, ahí lo ve. Acá lo ve la entropía. Ya, aquí, acá tiene las temperaturas, ¿no? A ver, sigamos. Repito, está acá arriba, está especificado.
Ok. ¿Algún comentario, jóvenes? Ya, volvamos a nuestro ejercicio. Ah, profesor, profe, Sí, disculpe, ahorita estuvo mostrando algo. Lo último que vi fue la tabla de refrigeración. espérese, espérese. Ya. Todavía no estoy compartiendo nada, joven. Ah, ok, profesor. Ya. Ok. Entonces, acá están los 4 componentes básicos de un sistema de refrigeración. Repito, hay una masa refrigerante que va cambiando, por ejemplo, en este ciclo de refrigeración, esa masa es vapor saturado, masa vapor sobrecalentado, masa líquido saturado, masa líquido más vapor, ¿no? Y así va cambiando, pero es una sola masa refrigerante, ¿ok? Bien, entonces la compresora comprime solo gas, nada de líquido. Usted ve acá, gas y gas. El evaporador, para que pueda este gas, vapor sobrecalentado, ¿no?, condensarlo a líquido, necesita enfriar. Entonces necesita un sistema de enfriamiento acá. A veces ese enfriamiento es a base de ventiladores o a base de un circuito de refrigeración por agua. ¿Okay? En las plantas, en los centros de refrigeración de gran capacidad, se usan los chillers. Los chillers usan agua para refrigerar. Bien, en la válvula de expansión se va a expandir el gas y como consecuencia va a bajar la presión de alta a baja, ¿no? Aquí está, esta presión de alta a esta presión de baja, este viene a ser el proceso de expansión de la válvula y lo hace a través de entalpía constante. La entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4. El evaporador es isobárico, igual que el condensador es isobárico. Entonces, el coeficiente performance del ciclo, ¿no? Nuestro objetivo es mantener un espacio, un ambiente controlado la temperatura. Hay que enfriar, ¿ok? Entonces, este calor Q sub B es el efecto de refrigeración. Entonces, este valor es muy importante. Y la energía que le entregamos al compresor para que realice la compresión, ¿no?, y haga fluir en la masa refrigerante, ¿no?, ese trabajo también es muy importante. Entonces, la relación efecto de refrigeración Q sub B entre el trabajo entregado al compresor, ese indicador se llama coeficiente de performance, COP. Como el refrigerante es único, entonces se elimina y Q sub F o Q sub B sería H1 menos H4, o sea, el calor específico. H1 menos H4 sería entalpía, ¿no? Es kilojoules sobre kilogramo. Entalpía específica o calor, Q sub B minúsculo. Este Q sub B minúscula sería H1 menos H4. Y la potencia o el trabajo específico sería entalpía específica en 2 menos entalpía específica en 1. Ya sería kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces así determinamos el coeficiente de performance. A ver. Acá tenemos un sistema de enfriamiento, ¿no? Una máquina de refrigeradora. Este es el área, el volumen que se quiere mantener frío. Entonces ahí está el evaporador, ¿no? Y acá está la compresora,
acá está el condensador, acá está la válvula de expansión. Y este es el circuito de enfriamiento. Okay. Los datos son los siguientes. La presión y la entrada al compresor es 0.25 megapascal y 0 grados centígrados, ¿no? Y a la salida del compresor hay una presión de 1.2 megapascal y 70 grados centígrados. Tenemos presión de entrada y presión y temperatura de salida, presión y temperatura de entrada. Entonces, con 0.25 megapascal y 0 grados centígrados, a ver, vamos a ubicar en nuestra tabla, ¿ya? El punto 2, 1.2 megapascal y 70 grados centígrados, también lo vamos a ubicar. El punto 3 está a la presión de 2, porque, ¿no? Toda esta línea es isobárica. Entonces, acá está el líquido saturado. Entonces, el punto 3 es líquido saturado a la presión de 1.2 megapascal. Y el punto 4 está a la misma entalpía que 3. Entalpía en 3 igual a entalpía 4. Ok, entonces vamos a la tabla y vamos a determinar las entalpías. Comencemos con la entrada del compresor. A la entrada del compresor hay una presión de 0.25 megapascal. Ok, vámonos a ver si está en la zona de vapor sobrecalentado. Busquemos 0.25 megapascal. Entonces, 0.15, 0.20, aquí está, 0.25. Aquí está 0 grados centígrados. Ok, entonces su entalpía será 188.644. Entonces, a la entrada de la compresora, el gas está como sobrecalentado. Usted lo está viendo a esta presión y a esta temperatura, entonces es vapor sobrecalentado. Y su entalpía es 188.6. Ok. Ahora el otro, a la salida del compresor está a 1.2 megapascal y 70 grados centígrados. Esos son los datos. Entonces vamos a 1.2 megapascal. Aquí está. Ubicamos la temperatura, 70 grados centígrados. Entonces estos dos valores corresponden a la zona de vapor sobrecalentado. Necesitamos la entalpía. Entonces para 70 grados centígrados, ¿no? La entalpía es 222,68. Ya tenemos la entalpía a la salida de la compresora. Ahora a la salida del condensador, que es líquido saturado, a la presión de 1.2. Líquido saturado lo vemos en la campana, ¿no? En la campana. Tenemos que irnos a vapor húmedo. Entonces buscamos 1.2 megapascal. Acá se ingresa a la tabla con temperatura. Acá se ingresa a la tabla con presión. Esta es la que necesitamos. Entonces, a la presión de 1.2 megapascal, acá lo tiene, ¿no? Esto es 1.2 megapascal. Esta es su temperatura de saturación, 49 grados centígrados. Entonces, la líquido saturado, entalpía de líquido saturado sería esta de aquí, ¿no? Acá tiene la columna de entalpía del líquido saturado. Entonces, a la salida del condensador hay líquido saturado a la presión de 1.2 megapascal, entonces HF es 84.21. Esa es la entalpía en 3. La entalpía en 4, que es a la salida de la válvula trabaja, la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Si esta es la entalpía a la entrada de la válvula, el 84.2 será la entalpía a la salida de la válvula. ¿Algún comentario? Bien, entonces regresamos a nuestro cuadro.
Entonces, de la tabla, ¿no?, de Preón 12, R12, esa es la sustancia de trabajo. Entonces, con esta presión y esta temperatura, hemos identificado que es vapor sobrecalentado y hemos tomado nota de esta entalpía. Teniendo la presión y la temperatura a la salida del compresor 2, hemos ido a la tabla y hemos determinado que está en vapor sobrecalentado. Esta es su entalpía. En el punto 3, que es a la salida del condensador, este punto 3 a la salida del condensador, es líquido saturado, es dato. Entonces nos están diciendo que la presión es 1.2 megapascal. Entonces con 1.2 megapascal HF, ¿no?, hemos ubicado que es 84.2. Y su temperatura de saturación es 49, ¿no?, de la tabla. Ok, y 4 es a la salida de la válvula de admisión. La entalpía en 3 tiene que ser igual a entalpía en 4. Aquí está, entalpía en 3 igual a entalpía en 4. ¿Ok? Entonces, y a esta presión de 0.25, su temperatura de saturación es menos 7 grados centígrados. Imagínense esta línea, ¿no?, y la sustancia de trabajo, el refrigerante, por el evaporador, está circulando a menos 7 grados centígrados. Y si usted, digamos, está en su oficina y ha puesto equipo de aire acondicionado, entonces quiere que su oficina esté siempre a 20 grados centígrados. Entonces, de 20 grados centígrados a menos 7 grados centígrados va a fluir calor, Q sub V, ¿no? Lo va a enfriar, lo va a refrigerar. Ok. Y en 2.3, este es 2.3, de 70 grados centígrados va a pasar a 49 grados centígrados. ¿No? Aquí hay 70 grados centígrados y aquí hay 49 grados centígrados. Y esta línea de acá generalmente es temperatura ambiente, a 20 grados centígrados. Entonces, en 2, repito, hay 70 grados centígrados y en 3 hay cerca de 50 grados centígrados. Esta línea tiene mayor temperatura y esta línea tiene menor temperatura, entonces se va a transferir energía calorífica por diferencia de temperaturas en forma natural. Este circuito de refrigeración es con agua. Entonces la temperatura de salida tiene que ser mayor que la entrada. ¿Por qué? Porque se le está suministrando, transfiriendo calor. Y el dato es que el delta de temperatura, acá en este circuito de refrigeración, es 15 grados centígrados. Temperatura salida mayor, menos temperatura entrada menor, eso es 15 grados centígrados. Otro dato que dan es que Q sub V punto es 4.5 kilovatios. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos la potencia, ¿okay?, la potencia entregada al compresor, que es flujo de refrigeración por el trabajo específico en el compresor. Este trabajo específico es entalpía en 2 menos entalpía en 1. Este efecto refrigerante de 4 a 1, este es el evaporador, es la misma masa, ¿no?, flujo de refrigeración por calor específico Q sub V. Este calor específico Q sub V es entalpía en 1 menos entalpía en 4. Y de 2 a 3 es el condensador, ¿no? Va a transferir calor para que se condense este vapor a este líquido. Entonces es también flujo de refrigeración, del refrigerante, perdón, por calor específico kilojoule sobre kilogramo. Este es A, Q sub A. Bueno, entonces, por ejemplo, el flujo
de refrigeración es kilogramos sobre segundo. Y el calor específico, kilojoule sobre kilogramo. Entonces queda kilojoule sobre segundo, que es kilovatios. Todos estos son kilovatios. Bueno, acá está viendo que este es vertical, la entalpía en 3 igual a entalpía en 4, ¿no? Porque el eje horizontal es entalpía. Ya hemos visto que las líneas de temperaturas, acá estos son verticales, la línea de temperatura constante aquí son horizontales, y la línea de temperatura constante tienen esta forma, ¿no? Una curva cóncava hacia adentro. Después la entropía va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba y aumenta hacia la derecha y hacia abajo. La calidad también va así, ¿no? La calidad dentro de la campana. Y el volumen específico, ¿no? También aumenta hacia la derecha y hacia abajo. Entonces tenemos volumen específico, tenemos entropía, tenemos entalpía, tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos calidad. Eso lo hemos visto, ¿no? En la gráfica anterior. Bien, vamos a calcular el coeficiente de performance, ¿no? Este es el efecto refrigerante en el evaporador. Esta instalación eléctrica, ¿ok?, trabaja con un objetivo, ¿no? Refrigerar un ambiente. Entonces, para eso debe extraer al ambiente un calor Q sub B. Eso lo hace el evaporador. Este es el objetivo de esa instalación. Y para que opere la instalación hay que darle una potencia al compresor. ¿Ok? Entonces, este es kilovatios. Kilovatios es kilogramos sobre segundo por kilojoule sobre kilogramo. Igual, este es el trabajo específico del compresor y este es el calor específico en el evaporador. El flujo máximo se elimina y el calor específico Q sub B, ¿no? Es Q sub B, es H1 menos H4. Este Q sub B específico, H1 menos H4. Y el trabajo específico en el condensador será H2 menos H1. Eso será el trabajo específico en el condensador. Todo el sistema es en flujo de estado estable. Ojo, ¿no? Flujo de estado estable. Bien, como tenemos todas las entalpías, lo reemplazamos. Entonces, el COP nos da 3,07. El flujo máximo del refrigerante. Ya, como nos han dado datos, aquí Q sub B, ¿no?, es 4.5 kilovatios. Entonces, esto de aquí es el flujo del refrigerante por H1 menos H3. Ahí lo tiene. El flujo del efecto refrigerante es 4.5 kilovatios dato. Es igual al flujo de refrigerante por Q sub B específico. Y este Q sub B específico, la diferencia de entalpías específica. De aquí despejamos el flujo máximo de refrigerante, que es este. ¿Okay? Este es kilovatios y estos valores son kilojoule sobre kilogramo. Hay que tener cuidado con los K. Bien, ahora vamos a calcular el flujo máximo del circuito de refrigeración en el condensador. Entonces, por aquí circula un flujo máximo de refrigeración de agua. Entonces, el flujo de calor será el flujo de refrigeración por
entalpía en 2 menos entalpía en 3. Ese sería Q.A. Ese Q.A será igual, despreciando las pequeñas pérdidas, será igual al flujo del agua de refrigeración por entalpía de salida menos entalpía de entrada. Esa entalpía también lo puede tratar como calor específico a presión constante por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Nos han dado un delta de incremento de temperatura en el circuito de refrigeración, ¿no?, del condensador. Nos dice que aumenta 15 grados centígrados, ¿no? La temperatura de salida menos la de entrada es 15 grados centígrados. Y el calor específico a presión constante del agua es 4.18 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Bueno, entonces el calor Q sub A en el condensador es el flujo refrigerante, ¿ok? Es este flujo de refrigerante por entalpía 2 menos entalpía 3. Ese es Q sub A, punto. Q sub A, punto, ahí lo tiene. También es igual a el flujo másico del agua de refrigeración, ¿ok? Este flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora, esa entalpía de salida es calor específico por temperatura de salida menos calor específico a presión constante por temperatura de entrada. Ok, como hemos hallado ya el flujo másico de refrigeración, punto 043, tenemos las entalpías. CP es 4.18 K y la delta de temperaturas es 15 grados centígrados. De ahí despejamos el flujo másico del circuito de refrigeración en el condensador. ¿Ok? En el condensador. Acá. ¿Alguna pregunta? Muy buenas tardes con todos. Hoy vamos... ¿Se escucha, jóvenes? Hola. Se escucha, profesor. Ya, Se escucha, profe. Ok, gracias. Este sistema de aire acondicionado de precisión opera día y noche, los 365 días del año. Estos sistemas de refrigeración son los que usan los data centers de los sistemas financieros, de los bancos. ¿Ok? A ver, vamos a ver este sistema de climatización. Vamos a tocar un tema bastante particular que es el aire acondicionado de precisión para los centros de datos, pero en este caso vamos a tocar solamente un solo punto, que es los centros que es el aire acondicionado de precisión solamente del sistema in-row, nada más que los sistemas in-row. Entonces vamos a pasar ahorita a ver nuestra pizarra para poder empezar la charla. A ver, tenemos ahí nuestra pizarra que siempre nos acompaña. ¿Cómo es un aire acondicionado in-row? Vamos a empezar a hacer un poquito de teoría básica para poder entender. ¿Ya? Un aire acondicionado de precisión, ¿no? Lo voy a poner acá. De precisión, son de varios tipos. Downflow,
upflow, in-row, hay otro que es in-rack y autocontenido. Hay otros más todavía, pero en este caso solamente vamos a tocar este de acá, el in-row, ¿no? Todo lo que es in-row, ¿ya? ¿Cuál es la característica particular de este aire acondicionado? Este aire acondicionado, como característica particular, regularmente es pequeño y va en fila. Entonces, in-row, ¿no? Row es fila, in se podría deducir que es dentro, ¿no? Entonces, si hablamos que está dentro de la fila, entonces, ¿dónde estará? Si nosotros hacemos un pequeño gráfico de nuestros gabinetes, ¿no? Digamos que acá tenemos el gabinete de servidores, otro de acá de servidores, comunicaciones, de repente de energía y de carrier, ¿ya? ¿Dónde estará el aire acondicionado in-row? Estará entre los dos gabinetes, entre dos gabinetes probablemente. Aquí o también en el inicio de la fila o al final de la fila, ¿ya? Entonces, más o menos vayamos viendo la ubicación del aire acondicionado. Ahora, hay reglas para ubicar los aires acondicionados y eso va a depender netamente de las características técnicas de cada uno de los fabricantes. En este caso no puedo definirlas porque todos tienen reglas totalmente distintas. Entonces, para no ir contra las reglas, entonces es que vamos a verlo desde el punto de vista, ¿no? De el propio aire, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué detalles son los que yo debo tener en cuenta cuando tengo un aire acondicionado de precisión del tipo in-row, ¿no? Para empezar, un aire acondicionado de precisión de tipo in-row tienen dos medidas estándar, ¿no? Vamos a hacerlos así. Una medida es que ocupa 30 centímetros de ancho. En este caso vamos a ver el ancho. Y otro que ocupa 60 centímetros de ancho. Regularmente, como está en medio de la fila, es que va a ir en medio de dos gabinetes o en uno de los extremos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es uno más ancho que el otro? Porque este tiene 30 y el otro 60. Va a depender del fabricante, pero regularmente es por la capacidad de refrigeración que tiene. Lo tradicional, ojo, lo común en varias marcas, ¿ya? Es que se tenga estos pequeños de 30 centímetros, van desde 3.5 kilowatts de refrigeración hasta promedio, ojo, no es mandatorio porque hay marcas que tienen hasta mucho más, ¿ya? Hasta más o menos los 13 kilowatts de refrigeración. Algunas marcas en particular que nosotros distribuimos van hasta los 38 kilowatts de refrigeración en 30 centímetros. Entonces va a depender un poco de la marca, ¿no? Pero existen estos equipos, ¿ya? Entonces, en el caso de los más grandes tienen mayor potencia, ¿no? Entonces, aquí el equipo que conozco al menos, porque ojo, esto ténganlo muy en cuenta, va a depender de las marcas. Acá estamos dando un promedio, ¿ya? Varían entre los 17.5 kilowatts de refrigeración y aquí el más grande que he visto es de 55 kilowatts de refrigeración. Probablemente hayan más. Probablemente ya, pero les doy referencias únicamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Estos aires acondicionados in-row, esto que estamos viendo es la parte del evaporador o la parte interna, ¿no? La parte interna. Recordemos, en otro webinar lo expliqué, los aires acondicionados de precisión en su mayoría tienen dos componentes importantes, grandes por decirlo así, el evaporador y el otro es el condensador. Regularmente el condensador es externo, ¿ya? Ahora, en el caso particular del condensador, ¿no? Si hablamos de un condensador tradicional sería con tecnología DX, ¿no? Que es con refrigerante. Acá lo voy a poner con refrigerante. ¿Qué refrigerante? Normalmente el 410A, regularmente. Pero acá tienes un sabor y también puedes tener otro sabor. Lo voy a poner más acá arriba. El segundo sabor es que puedes tener un chiller.
¿no? Y podrías tener capacidades mucho más grandes, porque el chiller te ayuda a tener capacidades más grandes. De repente no 55 kilowatts, ¿no? De repente, con el caso del chiller, podrías llevar hasta 80 kilowatts probablemente, o 100 kilowatts de refrigeración. Entonces, esto va a depender netamente del diseño y también del fabricante que te está ofreciendo ese equipo. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Es muy importante tener en cuenta varios factores dentro de un aire acondicionado INRO, ¿ya? Entonces, ya sabemos que en la unidad externa podría ser, ¿no? Por condensador, ¿ya? Perdón. Por el condensador, que es tecnología DX con refrigerante, o también por chiller, ¿no? Que es por agua, ¿no? Agua helada, ¿no? Entonces, ahí hay otra serie de consideraciones, que es la bomba, el propio chiller, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso muy particular no vamos a entrar al chiller, porque ahí hay que explicarlo en una charla mucho más extensa. En este caso vamos a ver DX, porque estamos empezando de a pocos, ¿no? Vamos a ver DX netamente, ¿ya? Entonces, cosas a tener en consideración dentro de un aire acondicionado INRO, ¿no? 1. El ancho, ya lo hemos visto, hay de 30 centímetros y de 60 centímetros. La profundidad también es un tema importante. Acá vamos a poner la profundidad. Hay aires acondicionados que van desde 1 metro de profundidad hasta, bueno, lo más grande, 1,40 m de profundidad, ¿ya? Ahora, ¿es importante saber la profundidad? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque regularmente se colocan dentro de la fila. Si está dentro de la fila, imaginemos que estamos viéndolo desde arriba, ¿ya? De repente acá están los gabinetes, ¿no? Gabinete 1, gabinete 2 y acá está el aire acondicionado, ¿no? Y gabinete 3, digamos que sea este. Entonces, siempre es recomendable que tanto en la parte frontal como en la parte posterior guarden esa simetría, ¿no? Ahora, no todas las marcas, de alguna manera, son de la misma simetría. Hay algunas que son un poquito, tienen una naricita, ¿no? Algunas marcas tienen una nariz, por ejemplo, algo así, como unos 10 centímetros, ¿ya? Y por acá expulsan el aire, ¿no? Lo expulsan de esta manera. Como también hay la gran mayoría, ¿cómo lo expulsa? De esta manera, ¿no? Entonces, va a depender un poco de la aplicación y de qué capacidades tengamos de refrigeración para elegir los que van de derecha a izquierda o los que botan de manera frontal. A su vez, ojo, estamos hablando de flujo del aire. A su vez también hay algunas marcas que nosotros distribuimos, ¿ya? Que te ayudan, tienen la configuración de botar frontal y también lateral, ¿ya? Entonces hay para todos los sabores y además de ello, te ayuda a tener una mejor elección de las capacidades y también de cómo se puede tener una mejor solución de acuerdo a lo que tú necesitas. Porque al final, recordemos algo importante, es que a quién estás refrigerando, ¿quién es tu huésped de honor? Los servidores. O sea, este gabinete es el huésped de honor, ¿ya? Entonces, ya vimos el flujo del aire. Ahora, un elemento importante también dentro de la unidad evaporadora que estamos acá dibujando son los ventiladores, ¿ya? Ahora me dirás, pero ¿qué importancia tienen los ventiladores? Tienen dos cosas importantes. El ventilador, ya, yo siempre recomiendo algo que sea hot swap. ¿Y qué significa esto? Que en caliente pueda ser reemplazado. Porque si digamos, por temas del destino, se dañasen uno de estos equipos, ¿te sería a ti útil o te generaría un riesgo apagar todo el aire acondicionado? Yo creo que la gran mayoría de data centers le generaría un riesgo muy alto, ¿ya? Porque la climatización dentro del data center es altamente crítico. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería de que esto esté operativo y que no está operativo por alguna cosa del destino sea reemplazado sin que afecte la operatividad. Entonces, por eso le dimos hot swap, ¿ya? Otro elemento importante es que, bueno, ya vienen la gran mayoría de aires acondicionados del tipo INRO, pero siempre es importante tener una característica más, que tenga inversor, ¿ya?
¿Qué significa esto? El inversor te ayuda a que la potencia que se entrega sea la más adecuada de acuerdo a los parámetros de la temperatura o lo que necesite el ambiente. Entonces no te da de más, sino te da lo que necesitas en ese momento, y si sube, sube, y si baja, baja. El inversor hace esas cosas. Pero también estos señores ventiladores tienen que ser de conmutación electrónica, EC, ¿no? ¿Por qué? Porque también les ayuda a regular, ¿no? Porque hay ventiladores que los prendes y se van al 100 y te están consumiendo energía eléctrica que de repente no necesitas. Entonces, pero si tienes sensores y se cruza toda esta información, entonces prácticamente cuando se enciende el ventilador va acorde a lo que necesita el servidor o al gabinete o el ambiente. Ahí hay grandes diferencias, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, vayámonos también, ahora ya hemos visto algunas cosas importantes aquí. También el tema de sensores. Estos equipos suelen tener algunos sensores. Lo voy a marcar con otro color, ¿ya? Tengo muchos, acá está. Entonces tienen sensores de temperatura, humedad en la parte frontal, también tienen en la parte posterior, que ese es el retorno que le dicen, pero también deben de tener otros sensores complementarios. Recordemos de que este equipo evaporador regularmente, ojo, regularmente, tiene una bomba de condensado, ¿no? Un equipito así, chiquito, que la condensación que tiene el equipo va aquí, ¿no? Y es expulsada hacia un desagüe, ¿ya? Entonces, este equipo suele fallar de vez en cuando, ¿ya? Entonces hay que hacerle un buen mantenimiento, hay que estar ahí al pendiente, monitorearlo y todo eso, ¿no? Yo siempre recomiendo que este equipo tenga una bandeja de agua, porque al final la condensación genera agua amplia, ¿no? Que sea lo más amplia y que tenga buena potencia, ¿no? Porque al final es como un motorcito que bota el agua. Es así de simple, lo almacena, lo bota, lo almacena, lo bota. Entonces que sea amplia y que este motorcito tenga buena potencia. Pero si tenemos agua, recordemos algo, tenemos que tener un sensor ¿de qué? De aniego. Y este sensor debe circundar no solamente el propio equipo, sino también los gabinetes de preferencia. Si no se tiene, entonces solamente propiamente el equipo, ¿ya? Entonces es importante tener ese accesorio. Si es que lo pudiese controlar el propio equipo, sería ideal, ¿ya? Y cuando hablamos de sensores, ¿de qué estamos hablando adicionalmente? Estamos hablando de un monitoreo. Entonces, este equipo de aire acondicionado de precisión, ¿no? Vamos a hacer una proyección así. Debe tener también una tarjeta de red, ¿no? Una tarjeta de red. De preferencia, ojo, puede tener Modbus, ¿no? Modbus, entre otros tipos de conectores. Regularmente ya todas, con una manera estándar, están que viene con una tarjeta SNMP, ¿ya? Entonces, esa tarjeta SNMP normalmente se conecta a un switch, se conecta a la red, y por ahí te permiten hacer la gestión y el monitoreo, y en ciertos equipos también la administración, ¿ya? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la pregunta del millón es, ok, Juan Carlos, ya vemos que son estas características muy en particular. Ya tenemos nuestra bomba de condensado, ¿no? Que viene con la condensación, lo bota. Y aquí otro elemento también es importante. Los sensores, acá ya están los sensores. La gran pregunta es, ¿y qué pasaría si es que se va la corriente eléctrica? Gran pregunta. ¿Debería yo tener dos fuentes de suministro eléctrico para el equipo, para este aire acondicionado? Entonces, ahí vienen muchas respuestas. Depende. ¿Qué tier es? ¿Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4? ¿Qué tan crítico es para ti que el aire acondicionado te genere a ti algún riesgo? Si se apaga, ¿qué puede suceder? Hay que respondernos todas esas preguntas para poder analizarlo, ¿no? Y elegir el equipo más idóneo para este caso. Entonces, yo siempre trato de recomendar algo. Mira, existe un riesgo muy alto. Si vemos en nuestro plan de continuidad operativa, yo imagino que todos nosotros que estamos acá somos muchos conectados realmente. Yo les agradezco a todos su conexión. Estamos en Twitter, en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto
importante en la corriente eléctrica. Si se va la corriente eléctrica, se apaga el equipo. ¿Este equipo está conectado a un UPS? Les pregunto. En la gran mayoría de casos, no. Entonces, si se va la luz, se va a apagar. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, si se apaga y viene la luz del generador eléctrico, hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que está sin trabajar. Ese tiempo es un riesgo muy alto. Es un riesgo en la cual tú asumes, porque está haciendo la conmutación entre la subestación eléctrica que está apagado y va hacia el generador eléctrico. ¿Qué pasaría si el generador eléctrico no funcionase? Yo les apuesto que en menos de 2 minutos, ya, digamos que 5, seamos muy benevolentes, 5 minutos, aunque la realidad es otra. En 2, 3 minutos eso ya se vuelve un horno. O sea, el data center se vuelve un horno. Entonces, allí es donde radica el tema. El riesgo es que se vuelva un horno y que esto afecte ¿a quiénes? A los servidores. Claro, pues un servidor no trabaja pues a 20 grados. Un servidor, el microprocesador del servidor regularmente está entre los 40 y 70 grados centígrados. Las memorias entre el 25 y el 50 grados centígrados, entre otros componentes que son bastante calientes. Y que justamente este aparato, el aire acondicionado de precisión, tiene que refrigerar, ¿no? Y esto provoca que los servidores se apaguen. Hay algunas marcas de servidores que tienen un sensor de temperatura, entonces cuando detecta que la temperatura se disparó, se apaga solo, inmediatamente. Algunos no tienen ningún sistema de protección y simplemente se dan hasta el final y ahí mueren. ¿Por qué? Por calentamiento. Se calentó demasiado, se fundió algún componente y chau servidor. También me preguntan, ¿se podría dañar también la información? Absolutamente, sí. Recordemos que estos son equipos físicos, son máquinas que deberían trabajar en condiciones o en parámetros ideales. Entonces, si es que no están dentro de esos parámetros, obviamente se van a dañar. Entonces, este equipo es muy importante, es altamente crítico. Yo siempre recomiendo que tenga 2 entradas de energía eléctrica, una entrada A y una entrada B. Me dirás, pero yo no tengo 2 medidores o no tengo 2 suministros eléctricos. Ok, eso no es problema. No, eso no es problema. Porque el problema no solamente puede ser el mismo suministro, sino todo el camino eléctrico hasta que llegue a la unidad evaporadora o a la unidad condensadora, depende de la marca. Entonces, ahí entran las cuestiones, ¿no? Si una línea eléctrica yo le hago mantenimiento, no va a haber problema porque va a conmutar inmediatamente a la otra. ¿Sí o no? Eso es así. Entonces, acá en una línea puedes tener un UPS y en la otra línea de repente puedes tener el generador eléctrico. Eso ya va a depender del diseño que tu ingeniero o tus expertos te puedan recomendar. Todo va de acuerdo a cuánto riesgo tú puedes asumir. Obviamente, con estas opciones las cosas son un poquito más caras. Entonces, para hacer esa conmutación, existe una opción en los aires acondicionados que llaman ATSI, ¿no? Automatic Transfer Switch, que viene del aire acondicionado de precisión en algunas marcas, ¿no? O no, están de manera externa. Al final de cuentas, tú tienes que valorar que tenga ese componente, ¿ya? Otra de las cosas interesantes también dentro de la unidad evaporadora es cuántos CFMs puedes tú expulsar o generar dentro de la ventilación. Los CFMs es la cantidad, es el valor, ¿ya?, de cálculo, de conteo, perdón, o de capacidad que genera en un flujo de aire, ¿ya? Entonces, recordemos que los servidores necesitan un flujo de aire con una temperatura. Entonces, hay muchos servidores que te dicen, necesito como mínimo 100 CFM, digamos, ¿no? Entonces, regularmente los aires acondicionados sin rope, siempre en el datasheet te ponen la cantidad de CFM, ¿no? Pueden ser 2400, 5300, etcétera, etcétera. Jóvenes, el evaporador, ¿no? En el evaporador hay un flujo de aire, ¿no?, que va a circular y está frío. CFM significa pies cúbicos por minuto, ¿no? C cúbico, F pie, feet, M minuto. Entonces, pies cúbicos por minuto, 2400 pies cúbicos por minuto, CFM. ¿Ya? Ese es un factor importante y un dato importante, ¿ok? Entonces,
valor, ya no están de manera externa. Al final de cuentas, tú tienes que valorar es que tenga ese componente, ¿ya? Otra de las cosas interesantes también dentro de la unidad evaporadora es cuántos CFMs puedes tú expulsar o generar dentro de la ventilación. Los CFMs es la cantidad, es el valor, ¿ya?, de cálculo, de conteo, perdón, o de capacidad que genera en un flujo de aire, ¿ya? Entonces, recordemos que los servidores necesitan un flujo de aire con una temperatura. Entonces, hay muchos servidores que te dicen, necesito como mínimo 100 CFM, digamos, ¿no? Entonces, regularmente los aires acondicionados in-road siempre en el datasheet te ponen la cantidad de CFM, ¿no? Pueden ser 2400, 5300, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese es un factor importante y un dato importante, ¿ok? Entonces, luego de explicar todo esto, tenemos que analizar otro factor importante, ¿no? Vamos a volver a dibujar nuestro aire acondicionado de precisión, ¿ya? Con sus ventiladores, ¿ya? Que es la siguiente. Ya vimos la parte eléctrica, ya vimos los sensores, ¿ya? Entonces, vamos a ver otro punto. Es también, ¿ya?, el monitoreo y su integración con otros sistemas. ¿Qué significa esto? En el PCO es prácticamente la tarjeta madre que controla todo el aire acondicionado. Ya en el PCO deberían haber algunos puntos de relay o un punto del IO, ¿ya?, o contacto seco, que también le dicen, para conectarse a otros sistemas. ¿Con qué sistema se debería conectar? Con el sistema contra incendios. ¿Por qué? Recuerden algo importante, lo dijimos en otra charla. Tiene que tener esa integración porque dos flujos no pueden competir. En el data center tú tienes un flujo que es el aire, y cuando se activa el sistema contra incendios y expulsa el NOVEC, tienes otro flujo adicional y compiten por un espacio. Entonces, la idea es que cuando el sistema contra incendios se active y confirme la alerta, inmediatamente apague los aires acondicionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un tema importante. Todo va a depender siempre del diseño y los porqués y la necesidad, ¿ya? Bueno, señores, entonces, sigamos. Otro tema importante a rescatar en los aires acondicionados de precisión es que también van acompañados con pasillos contenidos. Ya, esto será otro tema de charla, ya, que les daremos. Entonces, ¿pero por qué los pasillos contenidos? Recordemos algo interesante, quizás hasta subjetivo. Un aire acondicionado de precisión, ya, normalmente tiene que tener accesorios para integrarse con pasillos contenidos. Adicionalmente, ese es a nivel de infraestructura. Perdón, discúlpenme. Disculpen con todo, se me vino un poquito el estornudo. Bueno, entonces, el aire acondicionado tiene debe tener estas características para poder enlazarse con los contenidos, ¿ya? Eso va a depender también de las marcas. Pero, y ahí el gran pero grandote, hay un tema que es la parte de los sismos, ¿no? El tema, si tú al costado tienes tus gabinetes, ¿ya? Cuando hay un sismo todo se va a mover. Entonces es importante que ustedes que los acondicionados tengan la capacidad de tener bases antisísmicas. O por lo menos, porque recuerden algo, todo lo que rota genera vibración. Entonces, por lo menos, si no tiene una base antisísmica, que tenga por lo menos patas antivibratorias, ¿no? Entonces, y eso es importante porque no debemos dejar que la vibración se vaya dispersando a los gabinetes. La vibración no ayuda a un data center, ¿no? Imagínate que esté vibrando tu gabinete, de repente tú no lo percibes, pero las máquinas sí, y el disco duro esté funcionando de manera incorrecta o puedas tener alguna pérdida de información. Esto es vital, pero no solamente para el evaporador, sino también para el condensador, que es la unidad externa, ¿ya? Ahora la pregunta es,
¿Tú podrías tener 2 condensadores? La respuesta es sí. ¿Podrías tener un condensador con 2 ventiladores? La respuesta es sí. Va a depender del fabricante y la necesidad. Eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Ya? Listo, señores. Este ha sido toda la explicación por hoy. Creo que hemos entrado a bastante detalle. ¿Algún comentario, jóvenes? Bueno. Hola. A ver, el día jueves tenemos nuestra cuarta práctica, ¿cierto? Señor Quiroz, ¿cierto? Hola. Sí, profesor. Ya. ¿A qué hora tenemos nuestra cuarta práctica? De 2 a 4 en el salón 215. Ya. Nuestro examen final era la siguiente semana, ¿no? El jueves 28 de julio. Ajá, sí. Y lo han corrido para la semana siguiente. Sí, el jueves de la siguiente semana esa, ¿verdad? Sí, pues, así está programado. Ok. Bueno, habrá que- Profesor, disculpe, ¿va a Sí. realizar algún seminario así como hizo para el parcial? Bueno, depende de ustedes, pues, si tienen disponibilidad. Ujú, yo ya coordino con mis Nos ponemos de compañeros. acuerdo el jueves. Ok, ¿Ya? ok. Sí, profesor. Ya. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos quedamos aquí. Muy agradecidos. Cuídese, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Felicidades. profesor. Felicidades, joven.